Nos encontramos en San Pedro de Macorís, específicamente en la calle Altagracia número 23, en Villa Velázquez. Hoy, viernes 2 de marzo del año 2007, siendo las 11:36 de la mañana, estaremos conversando con el señor Reginaldo Elías Bobadilla Regincos, dentro del marco del proyecto sobre Voces del 14 de junio y Voces de la Revolución de Abril, por el Archivo General de la Nación, Adriano Pérez, el profesor Jesús Díaz, director de colecciones especiales, Roberto Rodríguez en cámara, y un servidor, Pedro de León, técnico de historia oral. Buenos días, señor. Buenos días. Gracias por recibirnos en su hogar. Muy complacido. Para que conste en grabación, por favor, repetir su nombre. Reginaldo Elías Bobadilla Regincos. La fecha de su nacimiento. 26 de agosto del año 1927. 1927. 27. Para conversar así, me decía sobre su vida, sobre su niñez. ¿Qué recuerda usted? Bueno, cuando niño yo lo que me dedicaba era a ayudar a mi papá. Primero fui estudiante. Sí. Y después me fui al campo a ayudar a mi papá en los quehaceres de la finca. Y de ahí después me trasladé a la capital, a Santo Domingo. Y a partir de un viaje que yo hice a Nishibón, por la región del este, eso en Higüey, yo presencié un desalojo que habían hecho ahí en la colonia, donde pude apreciar el atropello que se cometió contra el campesinado de esa región, Sí. que era una región productiva. Y a partir de ahí yo me radicalicé como enemigo del régimen de Trujillo. Yo había tenido participación anterior con César Augusto Batista Iturbide, que fue de los miembros, principales en el país del Partido Socialista Popular, del PSP. Pero antes de iniciar esas experiencias, ¿no? Sí. El nombre de su padre, usted me dijo que comenzó a trabajar con él. Gerardo Bobadilla Morel. ¿Qué trabajaba él? No, él era hacendado, ¿Sí? sí, terrateniente hacendado. ¿Y su madre? Luisa Regincos, de Bobadilla. Entonces usted nace, me dice, en Higüey, No, yo nací aquí en San Pedro de en San Macorís. Pedro de Macorís, pero Yo fui, cuando salí del campo, yo fui a Santo Domingo y trabajé un tiempo ahí. Después volví aquí, ¿entiendes? Y ya yo estaba, ¿entiendes? Conspirando contra el Trujillo desde mi niñez. Porque mi primera conspiración, diríamos así, sí, fue en La Vega, en el año 1937. Y yo estando en el Parque Duarte, en La Vega, yo presencié la llegada de Trujillo, del dictador Rafael Leónidas Trujillo, y del presidente de Haití. Yo no recuerdo el nombre, que fue a recibir el pago que le dio Trujillo Vincent. por la matanza de los haitianos en el 1937. François Duvalier. No, decían que era Dumarsais Estimé, pero yo no sé si eso es cierto. Estimé, sí. Estimé, Dumarsais Estimé. Pero Tenía 10 años. yo tenía 10 años, sí. Y entonces en la ciudad de La Vega, que es una ciudad que la juventud desde pequeño tiene mucha conciencia política y cultura, que es un pueblo de mucha cultura, La Vega. Los muchachos estaban ahí, había un grupo de 4 o 5 que pusieron a criticar el asunto del presidente de Haití, que había ido vergonzantemente a recibir el pago de Trujillo por la matanza, ¿entiendes? El genocidio que habían cometido en la frontera, que lo había cometido el capitán Boy Frappier.
que, y en esa situación yo hice, yo dije también que eso era verdad, ¿entiendes? Que eso era un descaro del presidente de Haití ir a recibir el pago de Trujillo, de todos esos haitianos que habían matado a la frontera. Había un agente del servicio de inteligencia, del ejército vestido de civil, y le hicieron una seña a unos militares, y nos hicieron presos a todos y nos llevaron a la fortaleza. Y por ser todos menores, a nosotros no nos dejaron presos, pero nos dieron varios futazos y nos amenazaron. Yo vivía en la casa de un cuñado mío y de mi hermana, que a la sazón era procurador fiscal en La Vega. Yo no quise ni siquiera decirle a él lo que había pasado, por temor a que eso fuera a influir miedo en él, tú oyes, por, eh, por cuestiones de precaución y eso, que había mucha amenaza en la área de Trujillo y a cualquiera los funcionarios lo cancelaban y también bueno, lo cancelaran y después lo encarcelaban también. Usted me dice que le llamaron la atención allá mismo, en la fortaleza. En la fortaleza, sí, nos dieron, a toditos nos caían a futazos. Yo no recuerdo los muchachos, pero yo estaba dentro del grupo. Cuando Trujillo llegó al Royal Palace, que en la terraza del Royal Palace fue que Trujillo le entregó, que yo vi cuando le montaron el maletín negro con el dinero y todo, que subieron para allá arriba. Y ahí fue que se reunió con el presidente de Haití en la tercera planta, que era la terraza del Royal Palace, que eso está frente, era un negocio de unos, me parece que de unos chinos, y eso estaba, eso no sé si todavía existe, Royal Palace en La Vega, eso estaba frente al parque Duarte. Bueno, yo lo que le pedí fue al cuñado mío que me mandara para acá, para San Pedro de Macorís. No quise decir, ni siquiera decir lo que había pasado, porque no quería que ellos se sintieran eh, temerosos de acciones represivas del régimen. Y además él era procurador fiscal en La Vega. ¿Y no se supo eso a nivel familiar? No, yo no le dije ni siquiera a mi papá y a mi mamá para que no fueran a coger miedo, porque era una cuestión que en esa época mataban a cualquiera. En esa época habían matado ya en el 1930 al general Cipriano Bencosme. Mataron en San José de la Mata a Virgilio Martínez Reina y a la esposa embarazada. Y en el Cibao había una serie de persecuciones. Mataron a Enrique Blanco también, que fue un sargento que se desertó del ejército contra Trujillo y estuvo peleando muchos años en las lomas. Y era una época muy difícil, muy apremiante en materia de represión y de abuso y atropello. Después yo vine para acá y unas armas que tenía mi papá, que era un revólver Smith & Wesson, un revólver Colt, una pistola Sabey, una pluma disparadora, bueno, y un revólver Magnum, de esos que le decían patemulo, que eran de 5 tiros que se partían. Bueno, yo tenía preparadas todas esas armas porque yo estaba, entiende, conspirando contra Trujillo ya abiertamente siendo muy joven, porque se decía que Trujillo venía a un baile aquí en el 2 de julio, y yo quería que lo justiciáramos ahí, a Trujillo. Ahí en esa conspiración solamente habíamos 3 personas, que era el doctor Rafael Montolío, que es creo que director del hospital de Higüey actualmente, el doctor Rafael Montolío, y Alfredo Milán Soto. Alfredo Milán Soto, cuando pues ya nosotros teníamos las armas dispuestas, recargadas de tiro y todo, que yo quería que entráramos al Club 2 de Julio, porque él Trujillo se sentaba en la galería, y habían varias puertas enfrente, y yo pensaba que los 3 nos podíamos haber colocado cada uno en una puerta y haberle tirado a Trujillo en un fuego cruzado, y haberlo justiciado ahí, porque yo le cogí un odio a Trujillo que no lo podía ver, después yo había visto tanta represión y también muchos guardias, los mismos guardias de allá de la frontera,
que iban a Santiago comentaban que ese había sido un crimen horripilante, que habían sucedido cosas indecibles ahí, mataron hombres, mujeres, ancianos, niños. Bueno, eso fue un genocidio que Trujillo cometió en muchísimas aldeas fronterizas. Bueno, entonces yo le dije al doctor Montolío en esa época que nosotros no podíamos, él y yo solamente, materializar el acto de ajusticiar a Trujillo en el Club de Julio, porque Freddy Milán parece que cogió miedo. Parece que cogió miedo o por alguna razón no compareció a la reunión, porque estábamos conjurados para eso. Entonces dije que no pues pusimos la cuestión y no se dio el atentado. ¿Cuándo fue eso? Bueno, eso fue, creo que en 1942. ¿Usted tenía cuántos años más o menos? Bueno, eso eran, Diríamos unos 25 años más o menos. no, yo tenía 14 años cuando eso. 14 años, nosotros éramos jovencitos, cuando esa experiencia, ¿entiendes? Yo era jovencito y todos éramos muy jóvenes. Bueno, después posteriormente, Entonces, para puntualizar eso, la trama estaba establecida. sí, Él iba a venir al club 2 de julio a un baile, sí, a un baile. y se sentaba siempre en la galería. Y en la galería, frente al salón, del salón, se comunicaba la galería por varias puertas que tiene el Club de Julio, que ese club está ahí todavía. Sí, Eso, que primero fue campamento norteamericano. ese club lo hicieron los americanos en el 1916, cuando la primera ocupación Sí. del país. Sí. Entonces, el complot estaba prefijado para llevarse a cabo entre 3 personas. Entre 3 personas solamente. Y uno de ellos, un momento dado, que usted no conoció, no conoce la razón, no asistió. No asistió a la cita, porque era una cita de honor y patriótica. Entonces yo le dije a Montolío que no se podía, ¿entiendes?, materializar eso, ese acto. ¿Cuántas armas ustedes tenían para él? No, yo tenía un revólver Smith & Wesson, tenía un revólver Colt, tenía una pistola Sabell, un revólver Magnum y una pluma disparadora, que era de un solo tiro. De esas plumas personales, son plumas disparadoras personales. El que tenía las armas era yo, y yo la saqué del campo, donde mi papá la había enterrado, y yo las engrasé y las preparé, las tenía preparadas. Y esas armas después mi mamá las mandó a tirar al mar cuando yo caí preso en la 40, en el año 1959. En el 59 yo estaba metido en un complot también con el doctor Luis Escoto Gómez. David Mármol, que yo creo que murió, él tenía un negocio ahí en la calle Jacinto de la Concha, el hermano Angelito estaba metido también. Leandro Acosta, que tiene un negocio en la esquina del mercado, lo que llaman el mercado modelo de la avenida Mella. El dueño de ese negocio se llama Leandro Acosta. Leandro Acosta. Sí. En la casa de él, que él tenía un negocio allá en Villa Consuelo. Hicimos una reunión una noche y habíamos 11 conjurados en ese complot de Luis Escoto Gómez, con Luis Escoto Gómez. Y el doctor Luis Escoto Gómez lo que propugnaba era por un movimiento político y salir a la luz pública con un manifiesto. Y yo en esa reunión me paré y le dije al doctor Luis Escoto Gómez que él estaba equivocado. Que el asunto de Trujillo, con Trujillo, no era asunto de manifiesto ni de papeles. Que a Trujillo lo que había que hacer era eliminarlo. Y que él pasaba todos los días a las 2 en punto, cuando salía del palacio, por la avenida Bolívar, cogía la Máximo Gómez para arriba, y entonces se iba a lo que se llamó Estancia Radamés, que ahora está ahí el Teatro Nacional. Porque Trujillo vivió mucho tiempo en Estancia Ramsey, en la avenida George Washington. Y después construyeron la Estancia Radamés y ahí era que vivía Trujillo. Trujillo pasaba todos los días por ahí, y en la calle, no me recuerdo si se llama Eugenio Perdomo. Ahí, por cierto, estaban construyendo
edificio, que era del difunto Antonio de la Maza Vázquez, que después resultó ser uno de los autores de la muerte de Trujillo, del ajusticiamiento de Trujillo. Y yo tenía unos guardias que se reunían con nosotros. Ellos nunca le dieron los nombres a nadie, ni yo se los pedí tampoco. En una panadería de Villavarte nos reuníamos y esos guardias iban a participar conmigo en ese. ¿Cuántos? Habían 10 guardias, que solamente, pero que no tenían los armamentos, pero eran de los guardias que habían estado en Barahona con el coronel Leoncio Blanco, que Trujillo lo mató junto con el mayor ayudante de él, lo trajeron a la capital y lo mataron en el antiguo manicomio de Nigua, al coronel Leoncio Blanco. Y yo le dije en esa ocasión al doctor Luis Coto Gómez que lo que había que hacer era ajusticiar a Trujillo, porque el que tenía los contactos con los militares era el doctor Luis Coto Gómez. Yo me reunía con ellos, pero el que hizo los contactos con esos militares fue el doctor Luis Coto Gómez. Y ellos estaban dispuestos, ¿entiendes?, a participar y dijeron que ellos no eran trujillistas, que incluso ellos tenían la experiencia, conocían la experiencia del general Ramón Vázquez Rivera, que era un general de brigada en el 1930, y que los yanquis, entiende, que Horacio Vázquez lo había marginado y nombrado Trujillo jefe de Estado Mayor del Ejército, que después posteriormente Trujillo le dio el golpe de Estado, entiende, a Horacio Vázquez el 23 de febrero del año 1930. Entonces, en esa ocasión pasó eso y yo le dije a Luis Coto que no era cuestión con Trujillo de manifiesto ni de papel, que Trujillo lo que había que hacer era eliminarlo. Que yo iba, hay una calle que desemboca ahí en la calle frente a los Eugenio Perdomo, que sube casi paralela con la Máximo Gómez. Esa calle. Pensábamos tirar a Trujillo un fuego cruzado, desde arriba del edificio con ametralladoras, si se conseguían las armas, y de esa calle que desemboca ahí y del Eugenio Perdomo. Que Trujillo no tenía escapatoria porque él nunca pasaba con el Estado Mayor ni con custodia. Él iba en el carro y con un franqueador adelante. Quiere decir que en ese momento que él pasara por ahí era factible llevar a cabo, ¿entiendes?, liberar este país de la garra de Trujillo. Y después denunciaron una delación que decían de un hombre que vivía en el Conde. Dijeron que era un apellido Camilo, que denunció el complot de Luis Coto Gómez. A mí me hicieron preso. ¿Lo denunció porque participaba o supo? No, a él lo estaban conquistando para que ingresara al movimiento. Y él era un calié, era un hombre del servicio de inteligencia. Y fue de una vez, agarraron a Luis Coto Gómez, bueno, agarraron a Leandro Acosta, agarraron a un comerciante, a varios comerciantes de la capital que habían ofrecido dinero y recursos para fomentar el movimiento. Y me agarraron a mí también. ¿A usted lo capturan dónde? ¿Allá o estando No, aquí? a mí me hicieron preso en el Banco de Crédito y Ahorro, que era un banco de la familia Ibarra, de Juan Alejandro Ibarra, de los descendientes de Juan Alejandro Ibarra, que ese banco estaba en la calle Mercedes. Yo estaba retirando ahí un dinero, 500 pesos que fui a buscar para comprar una mercancía, porque yo lo que hacía era que estaba viajando en esa época, yo era que hacía todos los contactos a nivel, ¿entiendes?, regional. Y en esa época yo también tenía conexidad conspirativa con Homero González Mera,
que después fue síndico de Higüey, tenía una finca en Nisibón. Él tenía, esperando la invasión que se decía que venía de Cuba, alrededor de 200, 250 hombres. Y en Pedro Sánchez también, Donicio de la Cruz, don Chichi, que ahora vive en Miche. Él también tenía mucha gente ahí. Chichi de la Cruz. Sí. Chichi de la Cruz. Él tenía mucha gente ahí, esperando a ver ¿Y si... usted tenía contacto con esas personas? Oh, pero sí. Sí, yo era el que hacía los contactos con todos los movimientos conspirativos, ¿entiendes? En todas partes. Yo era el que viajaba. Y cuando yo me sentaron en la silla eléctrica, un miembro del servicio de inteligencia que le decía mi sangre, Sargento Reyes, él le dijo al capitán Pastor del Villar, perdonándole presión, usted está comiendo mierda, capitán. El hombre que conoce todas las conspiraciones de las cosas, este hombre que está aquí, deme la orden que le voy a arrancar la cabeza de un palo. Tenía un bate en la mano. Era un hombre alto él. Y él me quería caer a palo. Y yo le dije, quítese de ahí. Le dijo él, usted no tiene orden de eso todavía. Y yo dije que pasé, que ellos pensaban, ahí mismo comenzaron a torturar, dándome corriente eléctrica. Y ¿A dónde lo llevaron a usted preso? a las 40. A la 40. A las 40. Y Clodoveo Ortiz González, que era de los torturadores de ahí, y un oficial que yo no pude nunca saber el nombre. Yo sí lo conocía, lo estuve buscando en la capital a ver si lo localizaba. Yo andaba armado con una 45. Ese era un sargento que trabajaba en la Academia Naval de Sanssouci. Y él era de los torturadores, fue de lo que me torturó. Me dieron muchos golpes, por el pecho, por la espalda. Y yo tengo marcas por aquí todavía. Quería verla. Tengo todavía marcas. Mira dónde se ve todavía Sí. la marca del hueve, la punta de un hueve toro ahí. Y por la espalda, después estas son cicatrices cuando yo me corté la vena en la 40. Porque yo me corté la vena aquí y aquí. Yo me encaramé en el inodoro y le prendí un bombillo. Me pude encaramar en un muerito que había y le prendí un bombillo. Y con así esposado y desnudo que yo estaba en la solitaria, yo me corté primero aquí y me corté aquí. Entonces eso fue antes de las 6 de la mañana, y a las 6 de la mañana es que relevaban el personal nocturno con el personal diurno. Y cuando abrieron para que fueron chequeando para recibir la cosa, me encontraron a mí un charco de sangre moribundo. Y entonces el Calíe se mandó corriendo y llamó al capitán y le dijo, mira, ahí hay un preso que parece que está malo, porque lo encontré en un charco de sangre. Me sacaron de ahí y me metieron en una pluma de agua. Y me pusieron aquí un torniquete con una franela y otro aquí. Y se ve que Trujillo sabía, toda la gente que estaban presos ahí, los que estaban torturando y los que mataban y todo, porque ahí habían 2 fotógrafos que después lo mataron, que eran miembros de la resistencia, que retrataban a los presos y mandaban la fotografía para Venezuela y lo mencionaban en Radio Continente y lo publicaban en Venezuela, lo denunciaban en Venezuela. Y ¿A usted le tomaron fotografía? Sí, a mí en la 40 me tomaron fotografía. ¿Y esos 2 fotógrafos que usted dice? Eso eran de aquí de Macorís, hijo de doña Charo, una señora que era dueña del Farito. A los 2 lo mataron después, ellos eran de la resistencia. Ellos estaban infiltrados en el servicio de inteligencia. Y lo descubrieron y lo mataron a los 2. Los 2 eran fotógrafos. Eran familiares míos, lejanos. Pues sí. La gente de Nisibón oyeron cuando me mencionaron mi nombre de Venezuela, por Radio Continente, pero no dijeron Reginaldo Díaz Bobadilla, Reginaldo Díaz Bobadilla, porque parece que en Venezuela no captaron bien la información, porque ellos parece que llamaban por alguna vía y parece que la voz como que no se oía bien o algo, pero no dijeron el Reginaldo Díaz Bobadilla, sino Reginaldo Díaz Bobadilla, pero era yo. Y eso eran ellos que me daban esa información, a los 2 lo mataron. Pues, estando yo ahí en la pluma, yo oí que sonó un teléfono, porque
La 40 era lo que llamaba de que Rancho Jacqueline. Le pusieron un nombre de que Rancho Jacqueline, pero era la 40. Eso era para despistar a la gente, para que nadie pensara que eso era una cárcel de tortura ahí. Ahí vi yo a Pablito Mirabal, el que vino con Delio Gómez Ochoa en la invasión del 14 de junio de 1959. En un momento que abrieron porque ahí había una puerta de hierro y una puerta de playú en cada celda. Habían abierto para pasar una cocoa de agua con un pan de agua, que ese era el desayuno que le daban a la gente ahí. Y en el momento que abrieron allá y abrieron aquí, él me vio lleno de sangre y me dijo, señor, tenga mucho valor. Y yo le dije, tú también, muchacho. Y ¿qué es lo que están hablando? Y me plan, y trancaron la puerta, los calíes. Pero era Pablito Mirabal, pues yo lo reconocí. Porque era un muchachito, que se veía que no tenía, lo que decía él, que lo que tenía eran 13 años, era un guerrillero que vino con Delio Gómez Ochoa. Bueno, y estando yo ahí en la pluma, que me estaban echando agua, sonó el teléfono que yo lo oí. Yo estaba ya, me estaban dando a dar como mareo y cosas, pues yo perdí mucha sangre. Pero oí cuando un calía fue y cogió el teléfono, dijo, capitán, capitán, porque el capitán estaba ahí cuando me estaban echando el agua y amarrándome los brazos con los torniquetes. Y estaban todos los calíes ahí. Y yo oí cuando él me dijo, el calía le dijo, capitán, capitán, venga rápido que lo están llamando, usted sabe quién es. Usted sabe quién es. Y cuando él se mandó corriendo, él cogió el teléfono, y dijo claramente, sí, excelencia, sí, se cortó la vena, le estamos echando agua y le ligamos los brazos y eso, y dijo, ¿qué? Sí, inmediatamente, señor, nosotros pedimos un carro allá a seguridad, a la Avenida México, el carro debe venir ya para llevarlo al hospital. Sí, señor, inmediatamente, no se apure, excelencia. Serán cumplidas sus órdenes. ¡Pah! Y trancó el teléfono y vino corriendo, venga rápido. Y ahí mismo llegó un carro de inteligencia. Y me llevaron al hospital. Salvador Gautier. En el hospital Salvador Gautier me metieron de una vez al quirófano. Y un médico me quería cortar este brazo porque el brazo se ennegreció. Y ellos pensaron que me estaba picando gangrena, me podía picar gangrena o algo. Y otro médico, Ya. no, hay que esperar que pase. No, fueron a hablar con él. Sí. Ah, este, entonces otro médico le dijo, no, cógele la vena, que si le cortan el brazo ya tú sabes, porque usted nunca ha visto en la calle a ningún expreso de la era de Trujillo mutilado, ni de oreja, ni de mano, ni de nada, porque le cortaban un miembro, lo acababan de matar, después nunca se vio en la calle a nadie con una oreja menos, ni la punta, ahí le cortaban la punta de la nariz a la gente, y le cortaban orejas, y le cortaban dedos también para que hablara. Ahí había un alemán que había servido en los campos de concentración de Hitler en la Segunda Guerra Mundial, que estaba al servicio de Hitler ahí en la 40. Y ese hombre, dicen, yo no lo vi nunca él, me lo dijeron después, posteriormente, los otros miembros del 14 de junio, que cuando cayeron, porque yo caí preso antes del 14 de junio. El 14 de junio cayó preso, el, el, el 14, el 15 y el 16 de enero Del 60. del 1960. Sí. Usted en el 59 ya estaba preso. En el 59 sí, yo estaba ahí en la 40. Entonces, Perdón, usted deduce entonces. me llevaron, me encontré después ahí con el doctor Sí. José Antonio Fernández Caminero y el doctor Tejada Florentino, que eran dos cardiólogos que prestaban servicio en el hospital del Seguro Social. Y ellos me hicieron un examen cardiológico y sacaron una cinta del estado de mi corazón y eso, y lo guardaron. Ellos eran muy preparados, muy inteligentes, y ellos eran miembros del 14 de junio, los dos.
Tejada Florentino era miembro del 14 de junio. Y Caminero también, Fernández Caminero también. Allá había, estando yo allá, había una señora que estaba muy grave y posteriormente se murió. A ella le hicieron un electrocardiograma, como me hicieron a mí. Y a la cinta mía le pusieron el nombre de ella. Y al de ella le pusieron el nombre mío. Y cuando fueron a sacarme, porque ellos cuando dijeron que yo me estaba mejorando un poco, fueron a sacarme para torturarme otra vez, porque yo no hablé media palabra. Cuando yo me corté era para matarme, porque yo no denuncié a nadie, ni mencioné a nadie. A mí me mencionaron, pero yo no, por mí no cayó preso nadie. Mucha gente cuando yo salí, después que yo salí de la cárcel, respiraron otra vez, porque creían que yo podía hablar y comprometerlo y podían irlo a buscar, como me dijo la señora de Homero González, que ella se enfermó, tú oyes, le dio una diarrea. Cuando supo que yo caí preso, que ellos oían Radio Continente de Venezuela y oyeron el nombre mío, dije, ay, ese bobadilla que cayó preso. Y cuando yo salí, ellos respiraron otra vez, porque ellos nunca lo molestaron, porque yo no hablé. Y yo me corté la vena para suicidarme, porque no iba a comprometer a nadie, prefería mejor quitarme la vida. Bueno, entonces, cuando me fueron a sacar del hospital Gautier, el doctor Tejada Florentino le dijo a los que fueron allá a buscarme, mira, este señor está en una situación muy delicada. Si lo mueven bajando las escaleras, se puede quedar muerto, porque el corazón de él está en oído. Mira, esta es la cinta de electrocardiograma, si usted quiere llévensela, pero fue una inteligencia de ellos. Llévensela para que la examine, usted la examine, esa había ponerle que le iban a llevar. Esa cinta se la llevaron a Polanco Villini, un cardiólogo del ejército que estaba en el hospital militar, el profesor Marión. Y cuando él vio la cinta dijo, pero el paciente que le sacaron el electrocardiograma ya se murió. Dije, no, está vivo. Dije, pero ese hombre, esta persona se muere en cualquier momento porque ya este corazón está muy delicado, sumamente delicado. Pero fue que ellos cambiaron la cinta. Y a la cinta de la señora que se murió siempre en el hospital, le pusieron el nombre mío. Y al de ella, que era el electrocardiograma de gravedad, de alta gravedad, le pusieron el nombre mío. ¿Cómo te supo eso? Bueno, porque eso después me lo contó el doctor José Antonio Fernández Caminero. ¿Entiendes? Que esa cinta la habían cambiado allá en el hospital. A ellos le debo yo la vida porque me iban a torturar para acabarme de matar. A ellos le debo yo la vida a Fernández Caminero y al doctor Tejada Florentino. Que Tejada Florentino lo mataron en silla eléctrica también. Él le dijo a ellos que no le dieran corriente eléctrica porque él tenía un soplo del corazón. Y en el primer choque que le dieron ahí se quedó muerto. Sí, que él decía que no soportaba la silla. Que no soportaba la silla eléctrica. Bueno, después, estando yo en el hospital, ya había trascendido en mi familia que yo estaba en el hospital, porque estando yo ahí, Sor Ignacia, una religiosa de la Mercedaria de la Congregación de la Mercedaria de la Caridad, me preguntó si yo no tenía familia en la capital. Se me pegó calladita. Eso estando en el hospital. Estando yo en el hospital. Y yo le dije, sí, cómo no. Yo soy primo hermano del padre Ramón Aníbal Bobadilla Veras, que de la parroquia de la calle Barahona. Y me dijo, sí, ya está bien. Bueno, estando yo ahí había un radioteléfono que toda persona que ingresaba a esa sala le quitaban la cédula y llamaban allá a seguridad para preguntar si estaba, si tenía alguna ficha. Si tenía ficha se la llevaban para allá, para 40 o para la Avenida México, que es donde estaba la oficina principal de servicio de inteligencia. Entonces, ¿qué pasa que se va? No, para que va a chequear algo. ¿No? Entonces, habían ahí 3 calieses y había
había uno apellido Pujol, que le faltaba la punta del dedo índice. Y había uno muy bueno que era de Cañafito, yo no me recuerdo el nombre, que ese una noche se me acercó, como a las 2 de la mañana, y me dijo, mire, yo quería decir una cosa. Me hizo primero señas que no hablara. Y se me pegó y me dice, mire, yo quería decir una cosa. Eh, yo no doy para esto. Yo estoy aquí porque mis hijos están muriendo de hambre. Y yo solicito un trabajo. Y mire para dónde que me han mandado. Al servicio de inteligencia. Mire dónde estoy yo. Dice, mire, el indiecito chiquito, ese le puede hacer daño, pero es porque es muy hablador. No hable con nadie, ni nadie que se atreva a preguntar nada, le conteste nada ni nada. El peligroso que dice que está loco porque le dan la orden para matarlo, es el pedido Pujol. Que dice que si le dan la orden, le va a dar aquí mismo un balazo por la cabeza, aquí mismo lo va a matar en el mismo hospital. Porque él es más trujillista que Trujillo, él decía eso. Un guardia apellido Pujol. ¿Y el que le dice eso a usted era civil o militar? El que me dijo eso. Sí, el que lo pone al tanto, le advierte. Le dice que estaba ahí porque pidió un No, trabajo. no, él era civil, Civil. y en el servicio de inteligencia reclutaban muchos militares y reclutaban muchos civiles. Bueno, el asunto fue que al trascender ya ese asunto que la religiosa me preguntó, ellos hablaron con el padre. Había un padre, un cura en el hospital Gautier, que era el que oficiaba en la parroquia de allá del hospital, y fueron donde Ramón Aníbal Bobadilla. Ramón Aníbal Bobadilla era primo también de Monseñor Octavio Veras, que en esa época todavía no era cardenal. Y fueron allá y le comunicaron a él lo que estaba pasando. Y Monseñor Vera habló con Monseñor Lino Zanini, que era el nuncio de su santidad, el nuncio de su santidad aquí en el país, es decir, el representante diplomático de la Santa Sede. Bueno, comenzó un movimiento grande en favor mío. Y ya entonces mi papá tuvo conocimiento de la situación mía, yo estaba preso en esas condiciones. Y un hermano mío, el doctor Fran Bobadilla, que ahora tiene el rango de embajador en la Cancillería. Él estaba en la escuela de diplomática y consular de la Cancillería. En esa época él era miembro de la Cancillería, él era empleado de la Cancillería, funcionario de la Cancillería, y estaban en una conferencia en Santiago de Chile. Y a él, cuando yo caí preso, lo cancelaron allá y lo pidieron que viniera a reportar aquí por avión. Que él dice que no se explicaba en ese momento qué es lo que estaba pasando, que era un asunto raro. Porque el canciller cuando eso era apellido Herrera, creo que Porcito Herrera. Bueno. Cuando llegó aquí, el aeropuerto era el General Andrews, porque el aeropuerto internacional de América eso no existía. Y ahí le estaba esperando Dante Minervino, que era uno de los dirigentes del Servicio de Inteligencia Militar del CIN. Y uno de los que mató más gente, dirigió la matanza de más gente en el Servicio de Inteligencia. Pero cuando llegó ahí, que se desmontó el avión, el doctor Balaguer era cuando eso, secretario de la presidencia. Él llamó allá al aeropuerto General Andrews y dijo que cuando el doctor Fran Bobadilla llegara ahí, porque él siempre quiso mucho a Fran, mi hermano, lo distinguía mucho, que le dijeran que lo llamara por teléfono al palacio. Bueno, entonces, quien se lo dijo fue un empleado del aeropuerto ahí, que después yo creo que lo mataron porque él dejó salir a la esposa del coronel Albelo por el aeropuerto y se fue para Puerto Rico. Albelo
Albero desertó y se fue para Puerto Rico, que había sido auxiliar del jefe de Estado Mayor de la Marina. Albero estaba en Puerto Rico. Él, creo que apellido llamado Melchor, bueno, no sé, recuerdo el apellido, pero él lo mataron después por eso, por la cuestión de dejar salir a la esposa de Albero. Bueno, entonces, él le dijo a Fran, mi hermano, que llamara al palacio al doctor Balaguer. Entonces Minervino le dijo, venga, llame por este teléfono. Ese teléfono estaba intervenido por el servicio de inteligencia. Porque Johnny Abe García había dicho que no se quería morir si sentara a Balaguer en la silla eléctrica. Él era enemigo acérrimo de Balaguer. Y Balaguer no estaba con nada de esa vaina que estaba haciendo ese hombre, todos los crímenes que estaba cometiendo, toda la cosa. Lo que pasa es que Balaguer estaba en una posición muy difícil, con Trujillo ahí en el palacio que lo podía matar, como mató a este hombre que escribió el libro Obre, a Marrero Aristi, que lo mató con un bastón de toque. Trujillo mataba él mismo a la gente en el mismo palacio. A Marrero Aristi fue Trujillo el mismo que lo mató con un bastón de toque. Bueno, entonces ese funcionario le dijo a Fran, mi hermano, llame por este teléfono, venga doctor. Y entonces Fran fue y cogió el teléfono y llamó a Balaguer. Y Balaguer le dijo, ya lo despacharon en inmigración en cosas, doctor Bobadilla, que sé qué. Yo quiero que, yo le voy a mandar un carro de aquí del palacio a buscarlo a usted, allá al aeropuerto. Entonces, le mandó un carro allá y Fran fue en el carro allá al palacio. Entonces Balaguer le comunicó que él estaba cancelado por orden del jefe, porque había un hermano de él que estaba preso y dije, pero hermano mío, ¿quién? Porque mi hermano Hugo trabaja en la corporación, es supervisor en la corporación eléctrica. Yo estaba, hasta ahora mismo, usted me dice que está cancelado, pues hasta ahora mismo estaba en el servicio diplomático. Rafael, mi hermano, vive en la avenida Bolívar. Y Alejandro estaba trabajando y yo no trabaja. Creo que ¿cómo se llama esa oficina de gobierno que está en la Palincado? Que estaba en el Palincado. Era el archivo ahí. Ahí era que estaba el archivo antes. ¿En la Palincado? En la Palincado, sí. Ahí yo creo que ahí era que estaba el archivo de General de la Nación anteriormente, en ese edificio ahí. Un edificio grande que estaba o está todavía en la Palincado. Ahí trabajaba Alejandro, mi hermano. Bueno, no sé si ese era el archivo de la Nación o si era otra oficina gubernamental. Bueno, y le fue diciendo a todos los hermanos, dice, y hay otro que lo que vive viajando, dice, ese mismo, es el que está preso, que está ahora mismo en el hospital Gautier, que lo están curando, que lo sacaron, se cortó las venas en la 40 y lo están curando, bueno, para volverlo a interrogar, parece que para volver a interrogar y cosas, porque él no habló nada ahí. Con él no se consiguió ninguna información ni nada. Él dijo que no sabía nada y así fue. Yo dije el primer día que llegué, yo no sé nada de eso. Yo conocí a este señor porque ahí traen a Luis Coto Gómez, de ahí sí Bobadilla llorando con un muchachito, el pobre. Mira, le dieron un palo por la cabeza, que le abrieron la cabeza, que se le veían los sesos. Así moribundo lo tenían ese hombre. Oye, lleno de excremento y de sangre y de todo. Era no sé cómo describirlo, era una miseria humana en materia física. Y dando brinquillas, sí, vos me digas que lo saben todo. Yo le digo, que saben todo, qué carajo, en qué ustedes me han metido a mí, porque yo tenía que reaccionar de esa manera. Porque muchos que lo llevaron ahí le arrancaron la cabeza de lo que estaban metiendo en ese complot, en esa conspiración. Y entonces me dijeron, entonces usted no lo conoce. Y digo, bueno, yo creo que recuerdo que yo estaba comprando mercancía en un sitio y él llegó y como lo usa en cualquier parte, dice, te presento a un amigo, mucho gusto, Francia, pero yo nunca había visto a este señor, no lo conocía.
Y lo conozco al otra vez porque lo estoy viendo aquí, en estas condiciones. Y él dice que yo estaba metido en eso, pero yo en ningún momento he hablado con él de cuestiones conspirativas. Bueno, y después fue, de ahí para adelante fue que me dieron golpe a mí, y silla eléctrica, y corriente eléctrica, y todo, porque que ellos, decían ellos que el que sabía, y en realidad era yo el que sabía, de toda la gente a nivel nacional, ¿entiendes?, que estaban en contra de Trujillo, y que conspiraban contra Trujillo. Y en Barahona, Tití Cuello, con la única persona de afuera que hablaba contra Trujillo era conmigo, hermano del difunto Leovigildo Cuello, que fue ministro en el gobierno de Horacio Vázquez, y era enemigo de Trujillo y estuvo exiliado muchos años en Venezuela. Y el hermano era, uno de ellos era Tití Cuello, que vivía en Barahona. Entonces, él tenía una pequeña cafetería, porque a esa gente los acosaron, que no tenían ni con qué comer. Y él montó una licuadora y una cosa en un tostador de pan y hacía eso un sitio, y con eso era que yo comía, y yo iba allá y hablaba y le daba la información de todas las cosas que yo sabía de la gente que estaban matando y que habían matado antes de yo caer preso. Bueno, y ellos sabían que yo era el que tenía conocimiento de toda la gente a nivel nacional, de lo que hablaban, ¿entiendes?, conspiraban con los Trujillo. Bueno. Que si no tan solo en la región este. No, yo viajaba la región sur, el país entero. Yo viajaba el país entero. Incluso queremos algunos detalles más para precisar sobre esos contactos que usted tenía. Y luego entonces retomar, ¿no?, la prisión suya. Sí. Por ejemplo, usted dice de Chichi de la Cruz y de Tití Cuello en Barahona. Sí. Bueno, en Montecristi, con quien yo casi siempre hablaba con las cuestiones contra Trujillo, era con Federico Tillán. Federico Tillán, que era un hombre que tenía un hotel en Montecristi. Él era árabe, pero era un antitrujillista furibundo. Y nosotros nos sentábamos a veces hasta una hora a hablar y analizar y cosas de la problemática política nacional. Pues sí, entonces cuando mi papá tuvo conocimiento de eso, ya Fran, mi hermano, estaba aquí en casa. Entonces mi papá le dijo, siéntese ahí a Fran, vamos a hacerle una carta a Trujillo. Una carta que Fran, mi hermano, le dijo, pues tú te le vas a mandar una carta a Trujillo. Tú sabes lo peligroso que te ahora, que tú le mandes una carta hablándole ahora esta cuestión de este muchacho. Mejor esperar a ver unos días. Dice, no señor, él es su hermano y él es mi hijo. Siéntese ahí y coja la minuta para que haga la carta. Trujillo le mandó una carta a Trujillo diciéndole que él, yo no sé qué se hizo la carta, puede ser una carta que era para la historia, diciéndole que él esperara que le garantizara la vida a mi hijo, Reginaldo Elías Bobadilla, quien está preso en la cárcel de tortura de la calle 40. Así mismo, a Trujillo. Bueno, y cogió la pasada maquinilla, la firmó mi papá, y porque mi papá era general, de aquellos generales de aquellos tiempos. Él ayudó a Trujillo a subir al poder, y después Trujillo lo desconsideró a él. ¿Sabe cómo es? Pero él le decía, general Bobadilla, donde quiera que vea a mi papá, Trujillo. Entonces lo firmó, general Geraldo Bobadilla. Entonces Fran fue con la carta al palacio a ver cómo se la podía hacer llegar, pero él dice que no se atrevía a ocupar a ninguna persona para no comprometerlo frente a Trujillo, porque Trujillo por una cuestión así mataba a cualquiera. Entonces en una salió Balaguer, que salía del despacho de Trujillo, iba para el despacho de él, y vio a Fran y le dice, Bobadilla, ¿y en qué tú andas por aquí? Y dice, bueno, doctor, ya usted conoce el penoso caso de nuestra familia con el hermano mío. Entonces yo traigo una carta de mi papá, dirigida al jefe, pero en esta situación, yo mismo personalmente no me atrevo a pedirle a ningún amigo que le entregue esta carta a Trujillo para no comprometerlo. Entonces la carta, el sobre estaba abierto, no estaba cerrado, Fran lo llevaba abierto. Entonces,
Fran, él le dijo a Fran, ven, pasa, ven. Y lo sentó en su oficina, frente al escritorio. Dice, yo se le entrego la carta. Le dijo Balaguer a Fran mi hermano, yo le entrego esa carta. Ay, doctor, yo no quiero que usted corra ese riesgo. Entonces le dijo, déjamela, que yo se la entrego. Dice, doctor, yo se la voy a dejar. Pero la carta, el sobre está abierto, como usted puede ver. Yo quiero mejor que usted lea la carta para que usted vea lo que dice la carta. Antes de usted entregarse el rey. No, no importa, yo se la entrego. Porque Trujillo le tenía cierto respeto a Balaguer porque sabía que el cerebro del gobierno era Balaguer. Y muchas situaciones políticas quien se las resolvió a Trujillo fue Balaguer. Y cuando Trujillo, Balaguer decía es cierto que es Trujillo. Trujillo no es a lo mejor que tuviera ganas de reprimirlo, pero él tenía ciertas reservas con Balaguer. Y Balaguer después le contó a Fran mi hermano que cuando él le entregó la carta a Trujillo ese día tenía unas gafas negras que se ponía, que cuando él se ponía esa gafa negra nadie podía hablarle, ni nadie entraba a su despacho, nunca entraba era Balaguer, ni negro el hermano entraba. Entonces Balaguer fue allá y le dijo, excúsenme jefe, perdone la molestia, pero yo he querido venir a traer esta carta de su amigo el general Geraldo Bobadilla. Me dijo, y así fue que él y cogió, y déjeme ver, ahí cogió la carta y lo leyó. Y se paró Trujillo y cogió la gafa y le trayó en el vidrio del escritorio, en la cubierta del escritorio. Y le dijo, usted mismo, doctor Balaguer, que por eso creyó que lo iba a matar en ese momento, como mató a este hombre que escribió el libro Over, a Marrero Ariste. Llame al coronel Johnny Abe García, que se reporte inmediatamente a su despacho y dígale que de orden mía, que cuidado si le pasa algo al hijo del general Bobadilla. Y ahí cambió mi situación. Bueno, yo estaba todavía en el hospital y lo que me daban ahí era una comida como de arroz sancochado y de esa comida que le hacen a todos los enfermos y cosas, que yo no estaba acostumbrado a comer esa comida. Era una comida que se podía comer, pero yo no la comía. Y yo de buena primera vez, que traen una mesa, esa que ponen arriba de las mesas, arriba de la cama. Que ocupa. Bueno, ahí había un pollo horneado, había una sopa que parece que era Cambió la situación. sí, puré de papa, ensalada, bueno, la mesa llena de Un comida. banquete. Y yo dije, bueno, ahora si estoy yo feo, porque ahora parece que me quieren envenenar con esta vaina. Y yo dije, mira, llévese todo eso, que yo no tengo hambre. Al enfermero que la llevó, dice, no, cómasela. Digo, no, hágame el favor, yo no tengo hambre, llévesela. Porque yo que creía que me iban a envenenar en una vaina para acabarme de matar. Y bueno, que me mate, pero no allá en esa forma. Él se la llevó, el hombre se llevó la mesa. Y ahí volvió el hombre con la mesa otra vez con la mercedaria, con Sor Ignacia. Que yo creo que ella está en este hospital de aquí, en el doctor George. Ella está ahí o estaba ahí. Pero ella y Sor Felicidad, que también era mercedaria, se portaron conmigo. Me dijeron que Sor Felicidad murió después, pero creo que Sor Ignacia está viva. Y se me pegó y me dice, mire, cómese su comida, cómasela toda, todo lo que usted pueda comer, cómasela. Las cosas han mejorado para usted. Hay una orden de reponerlo. Por eso yo vi que comenzaron a meter mi inyección de vitaminas y que si yo qué por aquí, bueno, y pastillas de vitamina oral y toda la cosa. Y coño, pero ¿qué esta vaina? Tengo que van a acabar de joder a uno aquí. Bueno, y era que había una orden de reponerme físicamente para entregarme a mi papá. Oye. Y a Fran mi hermano, que fue el que fue a buscarme después allá. Yo rebajé en un mes y 3 días que yo tuve en ese proceso, ahí, entre la 40 y el hospital, 56 libras. Rebajé yo 56 libras en un mes y 3 días. Oye eso, de todos los golpes que me dieron allá y todo lo que yo pasé allá adentro. Entonces, ellos me repusieron bastante.
Entonces me fueron a buscar una gente del servicio de inteligencia. Me dice, venga por aquí atrás. Y yo me vi que me están sacando por atrás. Digo, esto es para que nadie me vea, porque me van a... La gente me van a matar, que es para matarme. Pero, pues a veces dan una orden de que Susana en una situación, pero para después coger, reponerte y volverte a torturar y asesinarte. Entonces esa vaina hacían ellos. Bueno, yo iba bajando, porque anteriormente cuando yo fui allá, que me llevaron para hacerme el radiograma, yo le dije a Tejada Florentino, eso era en un segundo piso, o en el tercer piso, y a José Antonio Fernández Caminero, que me dejaran tirarme por la ventana para suicidarme. No haga eso, me dijo Tejada Florentino. No, hay que luchar por estar vivo, me dijo, porque yo no sabía que yo estaba era del 14 de junio. Después, cuando se develó el complot del 14 de junio, fue que yo supe que Fernández Caminero y Tejada Florentino eran del 14 de junio. Pero en ese momento ellos ni me lo podían decir, ni yo se lo iba a preguntar. Ni yo le iba a preguntar por qué ellos estaban haciendo eso. Bueno, el asunto fue que me llevaron cuando estaba en el hospital, me llevaron a cuidado intensivo. Le ponen en la cama como un mosquitero, una cosa, y ahí meten el oxígeno. Y había en la entrada un miembro del servicio de inteligencia, pero de lado afuera. Y el que fue Fernández Caminero, y fue allá y se metió y me dice, ¿cómo se siente? Y yo, bueno, yo me siento un poco mejor, pero ya usted sabe. Entonces me agarró la mano y me la apretó y me dice, tenga fe. Eso fue Fernández Caminero, tenga fe. Uno, tenga fe. Eso me trabajó en la cabeza. Uno, tenga fe. Mira lo que me dice este hombre. ¿Qué será? Parece que es bueno. Pensé yo. Bueno, pasó todo eso. Entonces me llevaron de ahí allá a la 40 otra vez, que me fueron a buscar al hospital. Estando, resulta que ahí en la 40, eso era un martillo, que entraba así, la entrada en el medio, y habían 3 solitarias del lado derecho y 3 en el lado izquierdo, y del otro lado habían 7 solitarias. Eran 13 solitarias por todo. Pero entrando, bajando las escaleras o era ahí mismo. No, ya eso, yo te estoy hablando cuando yo estuve en la 40, Sí. te estoy hablando lo que yo vi ahí, que en un rincón del pasillo habían más de 500 pares de zapatos. Eso de toda la gente que mataban ahí, porque ahí no habían 13 celdas, y en el otro extremo había una montaña de ropa, grandísima. Entonces te estoy refiriendo a eso, porque cuando me llevaron del hospital a la 40, Sí. yo fue en chancleta que yo fui.